Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. El tema para hoy es la membrana celular. El objetivo es conocer cómo está constituida la membrana celular para comprender la importancia de sus funciones. La membrana celular es la pared que poseen las células, permitiendo mantenerse independientes del medio externo. La membrana celular, también llamada membrana plasmática, alberga una masa protoplasmática que contiene otros elementos como el núcleo y los organelos. La membrana celular es la que delimita una célula con otra. Mantiene unido el material que se encuentra dentro de ella, es decir, el núcleo y los organelos. Estructura de la membrana celular. Observamos en la gráfica que la membrana celular está constituida por carbohidratos, fosfolípidos, proteínas, colesterol y otros tipos de lípidos. Todos ellos ayudan a mantener el contenido celular. Componentes de la membrana celular. La estructura de la membrana celular define sus funciones y características según el modelo mosaico fluido, definido en 1972 por los autores Singer y Nicholson. La membrana plasmática está compuesta por una bicapa fosfolipídica que constituye el 25% de la membrana celular, proteínas que constituyen el 55%, colesterol que constituyen el 13%, hidratos de carbono que constituyen el 3% y otros lípidos que constituyen el 4%. De esta manera nos damos cuenta que la membrana celular está compuesta por fosfolípidos, proteínas, colesterol, hidratos de carbono y otros lípidos. Todos estos elementos son los que les dan la consistencia y nutren a la membrana celular. Bicapa fosfolipídica. La bicapa fosfolipídica es una doble capa de fosfolípidos que constituyen el 25% de la membrana. Los fosfolípidos son lípidos especializados, cuya cabeza está compuesta por un grupo de fosfatos y dos grupos de colas, que están constituidas por ácidos grasos. Es una bicapa, pues forma una capa superior y otra inferior, en la que contiene fosfatos que protegen la franja hidrofoba, es decir, la que repele el agua. De los ácidos grasos compuestos por sus colas y que se encuentran entre medio de las cabezas, la bicapa es la que otorga a la membrana celular la permeabilidad selectiva. Quiere decir que esta capa es la que permite el ingreso de sustancias, pero de las sustancias que la célula necesita. Las que no las necesita no permite el ingreso, por eso se llama selectiva. Tanto la capa hidrófila, que es la que absorbe el agua, que es la capa superior, como la capa hidrófoba, que es la intermedia, y la capa hidrófila inferior, miden 2.5 nanómetros, es decir, la millonésima parte de un milímetro, cada una siendo el grosor total de la membrana entre 7.5 a 10 nanómetros. Quiere decir que esta no es perceptible al ojo humano, necesita de un microscopio electrónico para poder ser observada, ella y sus componentes. Proteínas. Las proteínas constituyen el 55% de la membrana plasmática, dividiéndose en dos tipos, las integrales o intracelulares y las periféricas o extracelulares. Las proteínas integrales
que nadan dentro de la membrana son clasificadas en 3 tipos. Las que funcionan como canales, es decir, se las denomina canales proteicos, para el paso de moléculas específicas, es decir, que este tipo de proteínas selecciona las moléculas que van a ingresar dentro del material celular. Las transportadoras, que llevan una determinada molécula al interior de la célula, es decir, estas ya, una vez ingresada la molécula, estas le permiten el ingreso hasta que llegue al lugar de su destino. Y las receptoras, que desencadenan respuestas según la función de cada célula. Quiere decir que estas reciben el estímulo y emanan una respuesta ante el ingreso de alguna sustancia. En el gráfico observamos la capa lipídica, las proteínas integrales de la membrana, las proteínas periféricas, que son las que dan la protección y la dureza a la membrana. Colesterol. Existe un 13% de colesterol en la membrana plasmática y tiene como función principal permitir la fluidez de las proteínas en su interior. Quiere decir que esta sustancia es la que hace que las proteínas ingresen y fluyan normalmente dentro del interior de los componentes de la célula. El colesterol es una molécula lipídica. Esto quiere decir que es una molécula de grasa que pertenece al grupo de los esteroides. Los lípidos son moléculas hidrofóbicas e insolubles en agua, compuestos principalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno, y generalmente están unidas a cadenas de carbohidratos denominados ácidos grasos. En la gráfica observamos la molécula de colesterol que constituye a la membrana celular y que es esencial para su protección. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono solo se encuentran en la superficie externa de la membrana celular, unidos a sus proteínas y a sus lípidos. De esta manera, forman los glicoproteínas cuando están unidos o ligadas a las proteínas, y los glicolípidos cuando están unidos a los lípidos. Los hidratos de carbono constituyen el 3% de la membrana celular. En el gráfico observamos en dónde están ubicados los carbohidratos o hidratos de carbono y en dónde están ubicados cuando se unen a las proteínas o cuando se unen a los lípidos. Funciones de la membrana. La membrana cumple funciones específicas. La principal función de la membrana plasmática es mantener el medio intracelular diferenciado del entorno. Es decir, que esta membrana permite que todos los materiales que están en el interior de la célula permanezcan unidos dentro de ella para que no tengan contacto con el medio exterior. La siguiente función es permitir a la célula dividir en secciones los distintos organelos y así proteger las reacciones químicas que ocurren en cada uno. Más adelante veremos cada una de las funciones de los organelos, pero la membrana es la que permite que cada uno de los organelos cumplan funciones específicas. Otra de sus funciones es crear una barrera selectivamente permeable, en donde solo entran o salen las sustancias estrictamente necesarias. Quiere decir que la membrana celular es la que selecciona qué sustancia necesita el interior de la célula y qué sustancias no necesita, de tal manera que ella permite el ingreso de las sustancias que sí necesita y las que no, las expulsa. Otra de las funciones es transportar sustancias de un lugar de la membrana a otro. Ejemplo,
acumulando sustancias en lugares específicos de la célula que le pueden servir para su metabolismo. Es decir, acumula sustancias ya sea en el retículo endoplasmático, en las mitocondrias, en los lisosomas, para luego aprovechar estas sustancias para realizar sus funciones. Otra de las funciones es percibir y reaccionar ante estímulos provocados por sustancias externas. Quiere decir que dentro de la célula hay sustancias que reaccionan ante los estímulos provocados por otras sustancias externas, de tal manera que esto contribuye a que no ingresen las sustancias que no necesita la célula. Media las interacciones que ocurren entre las células. Quiere decir que como es un límite entre una célula y otra, pero no permite que se relacionen totalmente. Entonces, ella ve en qué momento pueden relacionarse o interaccionar una célula con otra.